Buenas tardes, mi gente. Estamos aquí en una pequeña entrevista para hablar de la historia de lo que recordamos de las Cabullas. Mi nombre es Lorenzo Rosario Vázquez, nativo de aquí de las Cabullas. De igual modo, un afectuoso saludo para todos. Mi nombre es José King. Ya muchos me conocen. Estaremos tratando de contestar la pregunta que nos hará el hermano acá de las cosas que han sucedido desde la fundación del ferrocarril Sánchez La Vega y la fundación de las Cabullas La Vega. Estaremos prestos por un tiempo. Lo que se nos pregunte y yo lo sé, contestaré. El resto, seguiremos buscando a otra persona que estará más ilustrada que nosotros. Fíjate, hay muchas anécdotas. Una de las que yo manejo es, por aquí pasaba el ferrocarril Sánchez La Vega. Entonces, donde está ahora el cuartel de la policía, al frente ahora hay un negocio. Ahí estaban los pastelitos de Nena Vega. Entonces ahí funcionaba la estación del ferrocarril. El ferrocarril venía desde Sánchez, Morinillo, Otto, Villarriba, La Gina, entre otros. Entonces, los paquetes, los envíos que enviaban eran a tal o cual sitio. A Cenoví, cuando decían a la Cabulla, donde están las tres matiques Cabulla, ya cuando el tren venía, el encargado de entregar le decía al ayudante, lo de Cabulla, la de estación de Cabulla, y de ahí se fue pegando y se le quedó el nombre de las Cabullas. Yo recuerdo que antes aquí, como se usaban caballos, vaca y todo, había mucha mata de cabulla y la gente se dedicaba a hacer lazo de cabulla, que había un señor que le llamaban Emilio Ate, Emilio, que hacía eso, cabrón, y por eso esa soga fue que le pusieron las cabullas, porque aquí había mucha mata de cabulla. Los Rosarios, que fueron de los primeros, que hay Rosario para acá, aquí Gavín Reyes, los Pablos, porque hay dos Pablos, los Pablos de aquí y los Pablos de allá, de Antonio Pablo, que trabajó mucho en la Cabulla, a ver si recuerdo más. El ferrocarril trabajó eso. Sí. Un hombre leal, trabajador, don Antonio. Los Galvez también son de aquí. Los Hernández. Tú sabes, allá los Hernández, allá arriba de los Milos. A ver si recuerdo más. Ahí los capellanes, que eran de los Rincones. Los Mejía, que aunque pertenezcan a los Guayos, eran descendientes de aquí. Sí, porque eran de Cabulla. ¿Quién más? ¿Quién más? A los Santos. Y los Baez. Y los Baez también, los Santos. Porque también los Baez vienen de los Rosarios por la mamá. Que la mamá era de los Rosarios. Todo eso es lo que yo recuerdo. Los pero Paulinos. Paulino también. Holguín. Holguín. Eso es lo que recordamos hasta ahora. Los Batistas, que me acuerdo yo que llegaron, ¿quiénes más? Los King, que vinieron de Sánchez. De lo que yo recuerdo, porque yo me fui los temprano. Ovalle vinieron también, ese que era de por aquí, del lado de Moca. Los Pérez. Los Roques, que doña Celeste era la directora de la escuela, pero antes... Gracias, acá. Sí, antes había otro director. Yo recuerdo que antes iban a caballo
Se iban a caballo por la orilla del tren, iban allá. Porque eso del canal fue después que lo hicieron, había poco transporte y era por Barranca que había que ir para allá. Pero en aquellos tiempos era el tren que pasaba, que había una guagua que venía todos los días a traer a pequeño. Pasaba a las 10:30 de la mañana. Y en caballo, que yo me recuerdo que mi papá decía que iba en caballo. Yo llegué hasta Salcedo en caballo. Sí, porque por aquí pasaba alrededor de las 10 de la mañana, que bajaban. Y salía a la 1, que tengo una anécdota de eso. El Cibao y el Duarte. Y alguna persona que debía de ir a una u otra reunión, a unas necesidades, esperaban el auto. Por ahí, por el frente. Y en aquellos tiempos era bonito porque desde esa curva tú podías ver hasta donde está Chunga para allá, porque no había nada. Cuando Trujillo no podían construir, tenían que tener cierta cantidad de metros. Y tú te parabas y tú veías el abanico allá. No había tantas casas. En el ferrocarril principalmente era la vía por donde se sacaba transporte de toda la parte del Cibao, el cacao, el café, la cera, mayormente las naranjas. No recuerdo bien. Los pescados que venían de Sánchez todos los días. De allá para acá, pero de aquí para allá, porque el ferrocarril nació con la vía de extender los negocios y las industrias, las empresas del Cibao. Al final fue falleciendo porque mucha agua antes de llegar allá. Entonces era más cómodo, más económico la carretera del Cibao. Entonces lo que sacaban por el ferrocarril decidieron ir por carretera a Santo Domingo. Allá decían en Sánchez, no hagan carretera a los cibaeños, que los vamos a fastidiar y míralo ahí. Aquí y en La Vega, la parada que hacían, ahí en el abanico. El abanico ahí frente a Nena Choguera. Frente a Nena Choguera, por los famosos pastelitos. En La Vega y cada sector, ¿cómo es? Cenoví, Pimentera, así eran la parada. Porque ahí había lo que se llama un chucho, que era donde se hacía un cambio. Sí, porque... Si venía bajando uno de los trenes, o el auto de Sánchez, iba subiendo de aquí, tenía que esperar ahí en ese chucho para hacer el cambio, que eran con una máquina y lo cambiaban. A mano era que lo cambiaban. Fuerza era, o sea que no era nada digital, a pura fuerza. Hacía el cambio, uno seguía para La Vega y el otro seguía para Sánchez. Había una estación en La Vega, la estación de aquí, la de Cenoví, la de Gina, la de San Francisco de Macorís. Que hacían paradas. Ellos tenían sus paradas, sus estaciones. En cada uno de esos lugares había un jefe de estación. Villarriba, Otto, Las Guaranas, Molenillo, hasta llegar a Sánchez. Te dije ahorita que antes yo oía de los viejos, yo soy viejo, que aquí había mucha vaca, mucha cosa, entonces había mucha cabulla, hacían lazo de cabulla. Entonces por eso le pusieron las cabullas, por la cabulla que hacían los lazos y para ser fuerte para los ganados. Se decía que también, se dice, que le pusieron el nombre a la cabulla, porque en la estación del ferrocarril de la cabulla había 3 mantas de cabulla. Y le era fácil decirlo. Por ejemplo, ese Noví, ya todo el mundo sabe, la estación era una pequeña parada, pero aquí, donde estaban esas 3 mantas de cabulla, había una estación. Entonces, si iba a enviar algo, aquí habían unas, ellos le llamaban vagones, donde lo iban llenando según llegaban los productores de cacao, que dice que el mayor
propulsor fue Gregorio Rivas, e incluso el mayor propulsor de Ferrocarril Sánchez La Vega, aliado con uno norteamericano, uno canadiense, algo así, es lo que se mencionaba siempre. Y por eso de ahí se depende de eso. Pero mayormente, yo decía ayer, que todavía todo el cacao que sale de este país, el tipo Sánchez, era el que salía de aquí, de Atabulla, Villastate, Salcedo, toda esta zona por aquí. El cacao lo llevaba a Sánchez, en Sánchez lo llevaban los Muné y los Rock, y allí esos sacos decían Muné, tipo Sánchez cacao. Cacao Muné, tipo Sánchez.